Las dos primeras estrellas que tiene ese club fueron gracias a mi padre, porque mi padre fue dueño del equipo León del 45 al 50. Era el señor Indalecio Andrade Torres. Él lo hizo campeón de liga, campeón de copa, campeón de campeones y campeonísimo. Mira, eran jugadores muy difíciles porque eran monstruos. Yo te puedo mencionar 5 monstruos que había en ese entonces, que era Comiso, era el Guame, era Medford, era Vejines, era González China, era Ricardo Cadena, Carlos Turrubiates. Era un equipo monstruo. Yo creo que ese equipo debería de haber sido el campeón en esa temporada del 97. Cuando Comiso le da la patada, por ejemplo, a este jugador Hermosillo, nosotros ya habíamos estado anteriormente cuando se habían insultado el partido previo y Comiso precisamente lo amenazó. Entonces, creo que acá en León pues se quiso desquitar, y yo creo que en el peor momento, no porque ya era tiempo de oro, o sea, como que yo creo que lo hubiera hecho mejor antes. O después. Al Kikín Fonseca yo lo conozco desde que estuvo en escuelita. Ordiales, mis respetos. El Sigi, Misael Espinosa, gente que se cuidó mucho, que la verdad no es como otros jugadores que de ahí les gustaba mucho tomar, todo eso, no es, esos jugadores eran muy especiales, no tomaban, se cuidaban bastante, y la verdad es como para ponerlos de ejemplo. Mira, a mí me tocó un partido que la verdad nunca se me va a olvidar, cuando descendimos en el 2002. Yo creo que fue el partido que más me dejó cosas que no quiero ni acordarme, porque parecía un cementerio el vestidor, nadie hablaba, la gente nos quería linchar. Sí, pues no nos dejaron salir. Yo creo que nos quedamos en el vestidor como unas 4 horas, no nos dejaban. Pero, híjole, descender con un equipo a mí no me había tocado y sí se siente muy feo. Sí, Ailton da Silva, yo creo que fue de los más difíciles de tratar. Sí, ¿no? Y aparte, pues imagínate haber conocido figuras así como el señor Tita, Marquiño. A mí me tocó la fortuna de haber atendido a Romario de Sousa. A mí me tocó esperar a un Misael Espinosa para hacerle un doping porque no podía orinar y no podíamos sacarle las pruebas del doping. Se aventaba como 7-8 horas esperando que orinara. ¿De nervios? No, porque pues no, ellos por más que querían orinar, pues no se puede. ¿Sabes qué? Les dábamos 2-3 cervezas, le poníamos en las plantas de los pies hielo, le abríamos a la llave para que el ruido del agua pues generara algo psicológico y pudiera orinar. Nos costaba trabajo. Yo cuando me tocaba Misael, yo decía, no puede ser. No, eran 7-8 horas tal vez esperando que orinara. Era muy difícil. Lo que sí me tocó es que le bajaran la luz al estadio. ¿Ah, sí? A mí me metía a que hiciera tiempo. Siempre me decía, métete. Y yo a veces le decía, profe, pues ahí me van a poner una madrina, tú métete. Hola, ¿qué tal, aficionados a Imperio Esmeralda? Hoy estamos con un invitado de honor que nos costó también trabajo conseguirlo, pero lo bueno que aceptó la entrevista, nos va a dejar conocimientos muy interesantes y sobre todo la perspectiva cuando un jugador está lesionado y sobre todo cómo se recupera. Tiene una amplia experiencia mi invitado del día de hoy. Antes de decirle el nombre, les voy a decir un poquito de cartas de él. Tiene 35 años en la materia y es una persona que se ha preparado bien constantemente. Además del fútbol, tiene conocimientos a nivel mundial sobre maratones en todo el mundo. Solamente no ha visitado 2 países, que es Tokio y Londres. Pero sin más presentación y nada, vamos a conocer el invitado de hoy, que es el señor Sigi. ¿Cómo se encuentra el día de hoy, señor? Hola, ¿qué tal? Pues aquí vamos esperando que sea esta plática amena. Vamos a hablar de muchas cosas que nosotros vivimos dentro del deporte profesional, no nada más de fútbol. Y efectivamente, o sea, me ha tocado visitar varias partes a nivel mundial en el deporte y también soy jubilado del Instituto Mexicano del Seguro Social. Excelente. Es esa satisfacción de poder hacer lo que a usted le gusta. ¿Por qué decidió esta carrera? Soy egresado del Instituto Mexicano del Seguro Social del Hospital de Alta Especialidad y posteriormente pues el Seguro Social me becó la carrera y terminando pues empecé a trabajar en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces para usted el IMSS lo es todo porque fue quien lo impulsó. Sí. Ya todo lo demás yo creo que fue sobre la marcha, ¿no? Cubrimos la ruta Azteca, la ruta de la Juventud y la ruta Guanajuato, que son carreras internacionales aquí en la República Mexicana.
Ahí trabajamos a un lado de Yosimat, que era medallista de plata en los Juegos Olímpicos. Y posteriormente pues también conocimos ahí a los Hilariones Sánchez, todos esos monstruos en el ciclismo de aquí de Guanajuato. Y fuimos parte del cuerpo que los apoyó en el servicio médico de ellos. Por ejemplo, en su carrera también tienen pronosticado algo psicológico para cuando se lesiona a alguien, comúnmente se desmotiva. ¿Les enseñan psicología también a ustedes? Sí, claro, o sea, tiene uno que jugar con la psicología del individuo porque hay muchas lesiones que son psicológicas. Entonces, de esas nos enfrentamos mucho en este ambiente del deporte. Y pues sí tiene uno que tener mucho cuidado con el manejo del paciente, no nada más del deportista, sino en general del paciente. Obviamente sabemos que una lesión para cualquier persona, un desgarre es un desgarre, pero hay cuidados distintos para un futbolista, ciclista. ¿Cambia la forma de cómo atender a una persona? Sí, claro. Por ejemplo, en el deportista de alto rendimiento, el tratamiento es un momento muy diferente porque ahí se manejan las cargas de trabajo. Ya el ejercicio en un paciente sedentario a un profesional, o sea, cambia totalmente. Las intensidades de los equipos a lo mejor ahí varía un poquito porque pues el deportista es más tolerante, ¿no? Y aparte ellos te exigen pues que la recuperación sea lo más rápido que se pueda. Es un factor muy importante que a veces las directivas no ven por el lado humano de la persona y lo que quieren es que ustedes hagan su trabajo y punto. También el futbolista desesperado por tenerse que mostrar cómo atender esa parte donde el futbolista lo que quiere es ya brillar. Mira, hay que acordarse que, por ejemplo, ya dentro del fútbol profesional, hay veces que los jugadores juegan lastimados y no te dice por qué, porque hay una frase que en el fútbol se utiliza que los van cepillando. Entonces, hay veces que sí el jugador juega lastimado y no te avisa. Nos damos cuenta por la manera que corre, la manera como camina, a veces hasta con la expresión de la cara te dice que el jugador trae una lesión. Perfecto, muy interesante todo esto. Entonces, la principal razón de que un futbolista, como usted dice, la cepillada los orilla, por eso después a tener graves lesiones, no caminan bien, etcétera. Sí, no, y aquí hay que hacer hincapié que, por ejemplo, todos los que se preparan a darles su condición física, pues debe de ser gente muy calificada, o sea, debes de estudiar porque es una mala técnica que utilice un jugador o un corredor, puede generar lesiones. Si tú le cambias la manera de caminar o de trotar y todo eso, sí puedes llegar a lastimar al jugador. O sea, sí tienes que estar resguardado con un cuerpo médico que sea muy profesional, desde médicos del deporte, desde traumatólogos, cirujanos, neurólogos, otorrinolaringólogos, psicólogos y fisioterapeutas, porque ese es en todos los clubes profesionales son los que más tiene el cuerpo médico de cada club. Excelente toda esta información. Mucha gente a veces no conoce este lado de los futbolistas. Son cosas muy interesantes que a veces el aficionado no conoce y más que nada en el aspecto mental, el saber cuál es la lesión más clásica que usted ha atendido más, por ejemplo, que usted diga, esta es bien clásica en un deportista. Yo creo que para que la gente entienda, hay dos tipos de lesiones, los intrínsecos y extrínsecos. Los que están dentro del deporte podemos mencionar fracturas, desgarres, esguinces, que es lo más peculiar en un jugador. Estamos hablando de fútbol. Pero hay cosas que están fuera de eso. Por ejemplo, una mala alimentación, las zonas irregulares, el equipo que no sea el correcto. Me refiero a que el calzado no sea el correcto. Los tachos cambian y eso la gente ni siquiera se da cuenta cuáles son los tachos que debe utilizar en las canchas. Estamos hablando, por ejemplo, a la gente que juega en los llanos. Que debe de ser muy importante que sepan cuál es el que deben de usar, porque no todos los tachos se usan para todo. Digamos un ejemplo ahí, está mencionando algo muy interesante para las personas que juegan fútbol. El que juega en tierra, ¿qué tacho debe de utilizar? De alguna manera para que se pueda deslizar bien y no pueda atorarse, porque en la tierra también se atora un tacho.
Entonces debe de ser arriba de 9 tachos. Entonces sí es muy importante que, por ejemplo, el tacho sea corto. Ya cuando sea el tacho un poquito largo o un poquito más grande, se utiliza, por ejemplo, para pasto raso, para que tenga mejor arranque, agarre el pie en el pasto del jugador, se pueda frenar bien y no generar lesiones. Inclusive ahorita está de moda por los pastos sintéticos ahí también, o sea, el tipo de suela que se utiliza es el multitacho, que son como 500 tachos. Entonces, todos esos sí deben de ser muy conocidos para el que le gusta jugar fútbol, porque si no va a generar molestias, lesiones. Igual, un pasto mojado debe ser tacho de metal. Son de los que más o menos uno piensa que deben de jugar el jugador amateur y el profesional. En la alimentación es algo bien importante que mucha gente no cuida. Si uno quiere ser, esto puede servirle a las personas que quieran ser futbolistas. Mira, aquí la verdad el jugador le dan de lo mejor que hay. Hay comidas, por ejemplo, que cuando tiene uno que ver a qué horas es el partido, para que esa alimentación se pueda digerir de una manera rápida. Entonces, por ejemplo, si el partido es a las 2 o 4 de la tarde, el desayuno primero tiene que ser un desayuno continental. Eso es un desayuno que empieza a las 8 o 9 de la mañana. Posteriormente la comida empieza a la 1 de la tarde. Debe de ser siempre comida que sea al vapor. No debe de ser mezclado con nada de aceite. No debe de tener picante porque está contraindicado en el fútbol. No debe de comer el jugador ni frijoles ni brócoli porque eso inflama el intestino. Y debe de tener una ingesta muy grande de carbohidratos. Me refiero pastas, que es lo primordial, y carne a la plancha. Eso es lo que más se debe de estar comiendo pues el jugador previo a una competencia. Y la hidratación también es muy importante porque se empieza a hidratar desde un día antes. Aquí no esperamos que el jugador le dé sed. Aquí tiene que estar agarrando sus tiempos, cada hora de estar tomando cierta cantidad de líquido para que siempre llegue bien hidratado. Me llama la atención lo del aceite. Muchos médicos lo dicen, pero ¿usted nos puede decir por qué no puede ingerir aceite un futbolista? Lo que pasa es que te daña la flora intestinal. Puedes tener inclusive problemas gastrointestinales. Por ejemplo, el jugador a veces es una causa de tener muchos gases previo pues al partido, y eso puede generar que se inflame el abdomen. Entonces la grasa nunca es buena, ni siquiera un día antes y día después. El jugador sí lo hace porque bueno, pues en casa pues esconden lo que ellos comen. Inclusive hay jugadores que les encanta, por ejemplo, comer mucho el chile. Entonces es difícil pues cuidarlos ya en casa, pero acá en las concentraciones eso está prohibido. Ellos ya lo saben que no pueden pedir porque no se debe de hacer. Ahora sí que ya es responsabilidad de cada jugador. Y por ejemplo, después de la alimentación, todo esto a la gente le va a gustar, porque es el lado que no ven. Después de la alimentación matutina que nos acaba de mencionar, previo a un partido, ¿qué más se le exige al futbolista posteriormente? Y como un boxeador, por ejemplo, que se deshidratan y todo esto, un futbolista, ¿cuándo puede darse gusto? ¿Hasta el final de partido o tiene que ser progresivo? Tienen prohibido es darse una ducha en una tina de hidromasaje. Eso sí está contraindicado, porque todo lo que vino trabajando lo puede echar a perder con este tipo de relajación muscular. Entonces no, eso está prohibido. Ellos al final sí se les somete a una bañera donde se le aplica mucho hielo para que pueda de alguna manera el músculo relajarse, pero eso ya es después. Y para eso hay, inclusive anteriormente se utilizaban mucho los masajes. Ahorita, la verdad, los masajes también se utilizan, que son las descargas musculares, pero lo hacemos ya con equipos que se llaman presoterapia. Ya no hay necesidad de estar metiendo las manos ni los dedos, todo eso no. Aquel que hace eso con dedos, todo eso, pues es gente que no tiene para comprar un equipo. Entonces nosotros utilizamos la mejor tecnología y es tecnología de Europa y es un equipo que se llama presoterapia. No sé si vio ayer el partido de León, donde el árbitro le pasó algo y le estaban dando un masaje a la clásica. Entonces, comúnmente en el fútbol ya no se utiliza
hacer con las manos? ¿Es todo como está mencionando, con las técnicas? Sí, sí se utiliza porque, por ejemplo, ayer se vio que estaban tratando de relajar el músculo al árbitro porque fue una contusión. Entonces, ahí no hay ningún problema. Muy interesante todo esto. Dígame, ¿usted cómo se acerca a León? ¿Cómo llega o cuál fue su primer equipo en el fútbol? Yo termino mi carrera y aparece una convocatoria en el periódico, precisamente en el AM. Y la que me comenta que vaya y meta mis papeles es mi esposa. Yo no quería, la verdad. Pero ella me insistía, sabes que ve y ve. Total, agarré mi documentación, lo que pedía en esa convocatoria, y metí mis papeles. Y en la hora de la cita, que fueron todos era puro médico especialista, traumatólogos, médicos generales, había de todo. Pero el único que cubría el requisito era yo, porque yo era el único rehabilitador. Y lo que necesitaba el club era alguien que atendiera las lesiones. Y afortunadamente un profesor que se llama Bernabé Velázquez, él fue el que me escogió. Entonces, prácticamente gracias a su esposa usted entra a esto. Sí. Le digo a la gente que la culpable fue mi esposa. ¿Y fue una buena decisión o mala? Pues te haces igual de famoso igual que los jugadores, porque aquí en Guanajuato todo el mundo me ubica. Ahorita te voy a contar lo del apodo porque es algo muy significativo. Si yo les doy mi nombre a la gente, ni me conocen. O sea, es más fácil que me ubiquen por Sigi. Entonces, no sé si quieres que lo... Adelante, de hecho era lo que le iba a preguntar. ¿Por qué el apodo? Mira, en el equipo León había un jugador que se llamaba Sigifredo Mercado. Sí. Y tenemos un parecido impresionante. Inclusive... Yo pensé que era usted. No, inclusive a mí los niños me pedían autógrafos y yo se los daba porque yo ya conocía la firma del Sigi. Sí. Un día me dijo, ¿no vas a jugar? Le dije, no, yo no soy el Sigi. Y dice, ay, caray, te confundí, la verdad. Y sí, o sea, él y yo nos decíamos carnales porque pues nos parecíamos mucho. Entonces, él y yo siempre nos decimos carnales por el gran parecido. Y así se me quedó. O sea, yo quería que la gente me conociera como mi nombre, con mi nombre, pues, pero eso no se dio. Entonces, así todo el mundo me ubica. Entonces, usted entra en el año del 2002 a León. ¿2000 qué año entra? Yo entro en segunda división, a primera. Interesante, después de que Bucetich asciende, ya tiene un amplio... ¿Y qué recuerda cuando fue la primera vez del Sigi? Porque obviamente no lo conocían así. ¿Qué sentía cuando iba a la institución de León? Porque no era su objetivo. No, mira, fíjate, estuvo medio difícil porque pues a mí me mandan con segunda división, que era Esmeraldas. Me mandan con el Perla Rodríguez, un gran entrenador. Estaba el Perla, estaba Pepe Ruiz y estaba el Venadito Bravo, en paz descanse. Yo empecé a trabajar con ellos. Posteriormente yo agarré los dos equipos, que era tercera, era Cachorros, y segunda división Esmeraldas. Entonces llega un entrenador como Carlos Reynoso y él fue el que me sube a primera división. Entonces ahí empecé yo en primera división. Ya después ya no bajé, siempre me mantuve en primera división. Entonces, gracias al señor Reynoso, usted estaba en primera. Sí, y también hay dos personajes muy importantes en ese momento en el club, que era el pelón Agustín Santillán, que también él en un partido precisamente de la promoción que tuvo el León en contra de Veracruz, habían despedido a Chávez Carretero ese día. Y Agustín Santillán fue el que me dijo, no, tú vas a salir a la cancha en ese partido. Entonces, pues a mí me tocó el partido de la promoción también. Y el otro también se lo agradezco mucho también a Islas, porque siempre abogaba por mí. Era un portero argentino seleccionado nacional de su país. Sí. Y él siempre me pedía, siempre quería que estuviera en primera división. Y el que me dio mala oportunidad, pues fue el ingeniero Cermeño, que la verdad, pues yo le agradezco pues todos los años que compartí con el Club León. Me quedó la duda, ¿por qué Islas lo pedía usted? ¿Cuál era el cariño que le tenían a ciertos jugadores? ¿El trato? No sé, ¿qué confianza tenían con usted? ¿Por qué se la ganaba? Yo creo que fue los resultados. Porque, por ejemplo, yo nunca tuve un teletón de jugadores como, bueno, no doy nombres para no herir susceptibilidades.
Yo llegué al momento que era el rehabilitador de todos los equipos. Entonces yo nunca tuve un montón de jugadores lastimados, sino que a lo mucho tenía 1 o 2 jugadores. Y no era para tardarlos más de 5 o 6 meses. Inclusive aunque estuvieran operados, por ejemplo, ligamento cruzado anterior, el jugador a los 8 meses ya estaba jugando. Y puedo mencionar 5 jugadores que así fue, y ellos lo pueden decir, como fue Hugo Rivera, como fue la Yaya Álvarez, que la verdad él venía de una final y por una lesión de ligamento cruzado anterior, pues él quedó fuera de primera división porque ya tenía casi un contrato agarrado con Monterrey y se vino abajo el contrato. Wow. También me acuerdo del Pollo González, él también fue una recuperación rápida. Israel El Hacha Valadez, pues la verdad son muchos, pues, pero la verdad en 8 meses ellos ya estaban jugando. Y ahora uno los ve y tú dices, bueno, ¿por qué tanto? O sea, hasta 1 año y medio fuera los tienen sin poder jugar. Entonces, pues eso quiere decir que a lo mejor estaba fallando el cuerpo médico. Por ejemplo, esto del ligamento cruzado que menciona, ¿cómo es la rehabilitación para que usted tenga éxito en ellos? Porque es una lesión grave. Un injerto que les ponen de cadáver o un injerto de uno mismo. Entonces, el que más da más resultados es el de cadáver. Contamos con la mejor tecnología, ultrasonido, rayos láser, electroterapia, o sea, equipos muy sofisticados, y la mayoría de esos equipos no son de México, son de la República Checa, de Praga, y pues es lo mejor que hay. Lo mismo que tenemos aquí lo tienen el Real Madrid, Alemania, son lo mismo. No hay algo que se desconozca. Fíjese que eso es muy interesante lo que acaba de decir. Más que nada, entiendo que la herramienta y obviamente el conocimiento van de la mano en la preparación de un futbolista, ¿verdad? Y esa es la clave para que el jugador salga otra vez. Sí, o sea, si no tienes herramientas, mejor ni te metas. Trata uno siempre de comprarlos, ¿no? Que siempre uno tenga las mejores herramientas, pues para darle lo mejor, no nada más al jugador, a cualquier paciente que llegue con nosotros. Entonces, a lo que estoy entendiendo actualmente, en su clínica usted atiende a cualquier persona. Sí, la clínica está hecha para todo mundo, hasta un niño de un día de nacido que me lo mandaron por una parálisis facial por haber sido sacado con el forceps, hasta un viejito que le dio una embolia de 95 años. O sea, la rehabilitación es para todos. Y las enfermedades, todo eso, ya ahorita, por ejemplo, con lo del COVID que no se ha erradicado, también tenemos tratamiento para eso. O sea, tiene uno que acondicionar al individuo para que de alguna manera quitarle o dejarle lo menos que se pueda de secuelas a esa enfermedad. Bueno, aquí en León, Guanajuato nos encontramos nosotros en la colonia Las Trojes. Estamos frente a una escuela muy conocida aquí en León, que es una prepa que se llama CET 21. Y estamos en prolongación Cusco 225A. Yo creo que ya está muy posesionada, ya está muy ubicada. Acabamos de cumplir enero 17 años. Por fortuna nos tocó inaugurar con el señor Antonio Carvajal, que fue quien inauguró nuestra clínica. Y pues lástima que ya murió, pero yo creo que es la que está más posesionada, y es una clínica, no es un local. Es una clínica bien diseñada por un arquitecto, en el cual contamos de todo, inclusive tenemos hasta alberca y todo. Vamos a indagar un poquito. Usted se gana la confianza de varios jugadores y siente que esas personas... Mira, yo creo que aquí tienes que ser muy profesional. Lo que uno trata de hacer es arroparse todo el cuerpo técnico, porque todos juegan un papel importante. Todos debemos de pensar lo mismo, desde el entrenador, el auxiliar, el preparador físico, el psicólogo y el fisio. Todos deben de jalar por el mismo rumbo, por el mismo lado, pero si se empiezan a dividir, todos ya valió. Entonces, yo gracias a Dios en todos los equipos que estuve, yo salí muy bien. Yo cuando descendimos en el 2002, fue un sábado. El partido fue a las 4, pues ya habíamos descendido a las 6 de la tarde. A las 8 de la noche me habló el Guamerú García y él ya me había arreglado con el equipo de Querétaro en primera división. Entonces, pues si los jugadores te hablan o te jalan a los equipos, pues es por algo, ¿no? Yo
la verdad sí me tocó estar en varios equipos, como fue León, Querétaro, Irapuato, La Piedad, Curtidores, y pues en todos estuve a gusto. Yo no nada más tuve a Cermeño, también tuve al señor Valente Aguirre, también estuve con Pegaso. Desgraciadamente algunos pues no, como que no pagaban pues lo que era justo, y pues decidí mejor. Ahorita estaba mencionando que estuvo también con el Atlante, que era de Pegaso, ¿verdad? ¿O sí? Sí, era de Pegaso. En aquel entonces todavía se jugaba. Y llegó una temporada que se fueron a Cancún. A mí me tocaron 4 partidos. Esos 4 partidos con el señor Reynoso, que él fue el que me llevó. Lamentablemente esos 4 partidos se perdieron y nos corrieron. O sea que prácticamente a veces la directiva le echa la culpa a ustedes. Sí, pues en realidad más bien al que corren. Nosotros no tenemos nada que ver si el equipo pierde, nada. Luego menciona que usted le ofrecieron un trabajo en Querétaro. Si se hubiera quedado en León, descendido, ¿le bajan el sueldo? Sí, cambia todo. Inclusive hasta los mismos patrocinios se bajan. Yo, por ejemplo, tuve la fortuna que aparte de que recibía un sueldo en el Club León, también tenía un patrocinador. ¿Se puede decir el nombre? Era el grupo de la CUR, que era Tenis CUR. Y ellos me ofrecían por ponerme la gorra, la cangurera, la mochila y los tenis CUR. Entonces, lo que querían que la marca se viera en la televisión. ¿Y cómo fue ese acercamiento para que te lo patrocinaran? Ellos te lo piden. Inclusive se te acercan muchas empresas. Anteriormente lo hacían, ahora ya no se puede. Sí, ahorita tienes que, si el León te da Charlie, tienes que usar puro Charlie, no puedes usar otra marca. Anteriormente no era así, no eras exclusivo de nadie. Entonces se te acercaban muchas marcas, la Escort, la Concord, la Caroso, o sea, muchas marcas de San Pancho que la verdad estaban pisando fuerte en ese tiempo. Obviamente hay una remuneración económica, ¿verdad? Sí, claro, pues casi te está pagando más que lo que te paga el club. No, yo creo que aquí en el León, la verdad, bueno, te voy a decir algo que a lo mejor a la gente nunca le ha gustado que lo mencione. Yo nunca he ido a León. Mi equipo siempre ha sido la América, o sea, yo desde el 85 le voy a la América, estaba muy joven. Pero pues el León no puedo hablar mal de él porque gracias a León me dio la oportunidad de haber estado. No es de mi preferencia porque te digo, siempre he sido americanista, pero también te voy a contar otra también cosa muy importante. Las 2 primeras estrellas que tiene ese club fueron gracias a mi padre, porque mi padre fue dueño del equipo León del 45 al 50. Era el señor Indalecio Andrade Torres. Él lo hizo campeón de liga, campeón de copa, campeón de campeones y campeonísimo. Acaba de decir un dato muy interesante. Eso es, tal vez alguna gente lo sepa, tal vez no. La verdad te voy a decir, no, desconocemos. Yo me di cuenta porque el doctor Primo Quirós me contó la historia. Mi familia nunca nos dimos cuenta que él era dueño del equipo León. Nunca nos platicó, siempre nos tenía aislados, pues nunca nos llevó a ver un partido ni nada. Pero sí me di cuenta gracias al doctor Primo Quirós. Inclusive acaban de sacar unos tomos de la historia del Club León y gracias a esos tomos conocí más de la historia y también por lo menos aparezco yo como en 15 o 20 fotos ahí. Cuando menos. Sí. Es interesante, ¿no? Sí, eso ya somos parte de la historia. Ah, excelente. ¿Y su papá alguna vez no le comentó nada? No, nunca nos comentó nada. Y yo me di cuenta porque fui al museo que tiene Primo Quirós y la primera foto está él, entonces ahí me di cuenta que él había sido dueño. ¿Su papá aún vive? No, mi papá ya tiene exactamente 28 años que murió. No. ¿En América? Sí, no. ¿Negocios eran negocios? Exactamente. ¿Y familia era familia? Sí, pero sí, ya metido en eso, creo que mi padre fue muy conocido en el Club León por eso. Excelente. Fíjese que cómo es el destino, ¿no? Así es. Lo llevó a un lugar donde su papá fue dueño. Sí, y sí, te digo, pues yo no puedo hablar mal de la institución, al contrario, o sea, gracias porque también de alguna manera fui parte y soy parte de la historia. Así me consideran en el club y pues yo de una manera estoy agradecido. Pero pues sí, te digo, ya estando en casa, pues ya bueno, tu afición es otra cosa, ¿no? ¿En Querétaro se lleva a su familia a vivir? No, aquí tienes que irte a vivir solo porque no puedes mover a la familia, no puedes mover a los hijos de las escuelas.
Esto es muy bonito, pero también es muy, ¿cómo te dijera? ¿Difícil? Pues sí, porque yo a mi esposa nada más la miraba los lunes. Era cuando descansábamos, pero siempre me la pasaba viajando. Día de padres, día de madres, pues nunca estuvimos juntos. Pues ahora sí hay reclamos de los hijos, pero ellos saben que la vida, sí, la vida fue mucho mejor ahora. Entonces, pues bueno, son unas por otras, ¿no? Claro que sí, y aún así, pues retribuyó, ¿no? Le retribuyó a usted. Sí, te digo, pues el cariño que te tiene la gente aquí en León, pues eso no se paga con nada, ¿no? Y retomando el apodo, cuando usted le ponen Sigi, ¿en qué año fue? No, pues es que luego cuando llegué, haz de cuenta que me meto al vestidor, desde ahí, ¿sabes qué? El primero que me dijo fue el Bora Alcántar y después Comiso. Entonces ellos fueron los culpables del apodo. Oiga, usted estuvo con Comiso, un portero que en mi infancia fue importante, un porterazo. Pues es que es de lo mejor que he llegado. Sí, un porterazo, mi ídolo, hasta tenía mi trajecito de Comiso. ¿Cómo fue trabajar con Comiso? Mira, eran jugadores muy difíciles porque eran monstruos. Yo te puedo mencionar 5 monstruos que había en ese entonces, que era Comiso, era el Guame, era Medford, era Vejines, era González China, era Ricardo Cadena, Carlos Turrubiates. Era un equipo monstruo. Yo creo que ese equipo debería de haber sido el campeón en esa temporada del 97. ¿Cómo vivió el partido del Cruz Azul usted? A mí me tocó estar en la tribuna, al que le tocó estar en la cancha fue a otra persona. Pero pues vive los momentos desde un día antes en el hotel con todos, ¿no? No duermes, yo creo, ni el jugador duerme, no se relaja tan fácil porque está pensando que va a ir a una final. Sí. Y pues sí, o sea, es ver un partido que se termina con una falta que la verdad, pues uno sí lo entiende más que al aficionado, porque a nosotros nos tocó el partido allá ¿cómo se llama? Cuando Comiso le da la patada, por ejemplo, a este jugador, Hermosillo, nosotros ya habíamos estado anteriormente cuando se habían insultado el partido previo y Comiso precisamente lo amenazó. Entonces, creo que acá en León, pues se quiso desquitar. Y yo creo que en el peor momento, no porque ya era tiempo de oro, o sea, como que yo creo que lo hubiera hecho mejor antes. O después. En el equipo, ¿cómo era el ambiente por lo que había pasado y habían perdido una final? Era un campeonato que ya tenían. Mira, nosotros nunca vimos nada que se hubiera hecho, por ejemplo, ahí que alguien le haya reclamado nada. Pues en el fútbol eso pasa. O sea, sinceramente, a lo mejor si después les mandan a hablar todo eso, pues es otra cosa, pero nunca vimos ahí que llegara o que bajara un directivo o que le reclamara, no. O sea, pasó y pasó. Inclusive, pues yo me acuerdo de ese día, gente peleándose, gente rapándose, gente apostando, y ahí te das cuenta que a veces el fútbol se juega con sentimientos, ¿eh? Entonces, por eso yo creo que no hay que apasionarse tanto. No. Hay que ser aficionado, pero no... ¿Cómo? No trasladar esa línea de un deporte, ¿no? Sí, porque yo creo que a veces pues terminas con amistades, no sé, pierdes dinero. Hay gente que pues yo creo que hasta sus quincenas llega a perder por unas apuestas, ¿no? Sí. El fútbol es muy bonito, yo creo que hay que ser a lo mejor tranquilo, ¿no? Pero qué bonito recuerdo tiene usted, que nadie le quita. No, la verdad yo tuve con muchos jugadores, uno de mis mejores amigos fue el Bora Alcántar como jugador, porque yo los vi cuando ellos estuvieron desde segunda o tercera división. Al Kikín Fonseca yo lo conozco desde que estuvo en escuelita. Chuy Mendoza ni se diga, o sea, ese es un ejemplo de chavos, porque él a sus 23 años había estado en todas las selecciones nacionales. Es un chico que la verdad vimos cómo le sufrió y cómo llegó a primera división y casi jugó contra los equipos. Pues hay muchos ejemplos. Yo, por ejemplo, Ordiales, mis respetos, el Sigi, Misael Espinosa, gente que se cuidó mucho, que la verdad no es como otros jugadores que de ahí
Les gustaba mucho tomar, todo eso, ¿no? Esos jugadores eran muy especiales, no tomaban, se cuidaban bastante y la verdad es como para ponerlos de ejemplo, ¿no? Por ejemplo, un jugador que tomaba, vamos a decir, porque a cualquier persona le gusta. ¿Cómo le hace usted para decirle X lesión? Oye, entiende. ¿Cómo tratar a una persona, explicarle cuando es necio? No, sí, por ejemplo, bueno, a mí no me tocó tanto eso porque de todo el tiempo que yo estuve ahí sí había jugadores que tomaban pero no abusaban. Entonces, por ejemplo, al que tenía una lesión siempre le decía aguas porque este medicamento no se lleva con la bebida. Entonces ten mucho cuidado y no lo hacían, o sea, pues, sí se cuidan. Ahora pues bueno, se ha visto que el jugador yo creo que pues se sale pues no sé, del guacal y hace cosas que no debería. Pues no es bueno mencionarlos porque pues que no quede para ninguna escuelita para los niños. Entonces, mejor que agarrar lo mejor del jugador, ¿no? Lo bueno. Sí, lo bueno. Dígame, aparte de la final del 97, ¿qué otro recuerdo se le viene a la mente, positivo o negativo, con el Sigi de León? ¿Con el jugador? No, ¿O conmigo? Con usted. Mira, a mí me tocó un partido que la verdad nunca se me va a olvidar cuando descendimos en el 2002. Yo creo que fue el partido que más me dejó cosas que no quiero ni acordarme porque parecía un cementerio, el vestidor, nadie hablaba. La gente nos quería linchar. Sí, pues no nos dejaron salir. Yo creo que nos quedamos en el vestidor como unas 4 horas, no nos dejaban. Pero, híjole, descender con un equipo a mí no me había tocado y sí se siente muy feo. Aunque pues no sea tu equipo, pero de todos modos sí se siente feo porque eres parte del cuerpo. Entonces, yo creo que es de los partidos que no quisiera ni acordar. Y hay otros muy buenos. Por ejemplo, a mí me tocó también ese partido, no sé si te acuerdas, un partido que tuvo el León contra el Toluca mientras estaba disputando otro partido, América contra Atlante. Y el que perdiera tenía problemas de descenso. Inclusive el León le gana a Toluca y el América le gana al Atlante. Fue cuando avientan al descenso al Atlante. Y al mismo tiempo el León pasa a la liguilla. Fue un partido que la verdad se dio porque no era de esperarse que haya pasado una liguilla pues no sé, o sea, en ese momento así como estaba el León y pasó a la liguilla y la verdad llegó hasta la semifinal. Fíjese, muy interesante. Retomando un poco lo del descenso, perdón. Dice que era un cementerio, no le gustaría recordarlo. ¿Qué cree que le duela más a los jugadores en su perspectiva? ¿Lo deportivo, lo económico o el ego? No, yo creo que todo es un complemento porque, por ejemplo, a lo mejor pensamos que se perdió por un mal manejo que se hizo en ese partido. Lo que pasó una semana antes de descender, que se llevan al equipo a hacer una pretemporada que no deberían de habérselo llevado de pretemporada, porque el equipo inclusive casi ya había descendido. Entonces, nada más nos íbamos a jugar la promoción contra Veracruz, pero el equipo ya estaba descendido. Yo creo que hubiera sido mejor que arroparan a la familia aquí en León, que cada quien hubiera estado con su familia. Entonces, nos llevan a Mazamitla a una pretemporada y casi truenan al equipo. Los forzan físicamente, pues llegan al partido pues ya sin piernas. Entonces yo creo que para mí fue un momento que no debería de haber sido así. Eso lo manejó el entrenador que estaba. Lamentablemente pues ese día lo despiden y se queda el Pelón Santillán junto con el Benito Bravo y yo nos quedamos en la banca. Pero ya fue difícil. El León no pudo hacer nada contra Veracruz. ¿Qué desesperación tiene la banca cuando está viendo en un partido, por ejemplo, en este clave? ¿Usted qué sentía por dentro cuando veía que el León estaba perdido? Híjole, la verdad sí uno no es jugador, pero se siente una desesperación así como diciéndole a todos, porque nosotros también les gritábamos, ahora hijos, métanle con todo.
O sea, sí dábamos pues ese tipo de alientos pues al jugador a ver si pegaba todo eso. Pero veíamos como también la desesperación del profe Santillán, que no, el partido no se metía ningún gol. Entonces, yo me acuerdo que también pues, había jugadores que nos martillaron y nos mandaron a la tumba, como fue Casartelli. Casartelli allá nos mete 3. Entonces, no, o sea, fue algo que sí, o sea, muy difícil que no veas que tu equipo, por más que luche y luche, nomás no pasaba nada. Por ejemplo, ¿el ambiente en el camión es uno cuando ganan y otro cuando pierden? Sí, claro, pues cuando ganamos viene todo el mundo contando chistes y cantando y todo. Cuando se pierde, no, es más ni ruido hacen. Sí, no, o sea, sí cambia el ambiente, es muy diferente. Me estaba mencionando también el partido donde se cruza con Toluca, todo este tipo de... ¿Por qué se le hizo importante ese momento? Híjole, porque el equipo estaba a punto de descender. También. Sí, y gracias a la América que le gana al Atlante, pues el León se salva. Sí. Mira, en el estadio volteabas a ver los palcos y todo el mundo viendo la pantalla del partido de la América, porque fueron a la par los dos partidos. Y todo el mundo viendo casi más el partido de la América que el de León, porque sabíamos que si el América ganaba, el León estaba salvado y le ganó al América. ¿Y era en aquel entonces el América andaba bien? Sí, pues inclusive creo que, no estoy muy seguro, creo que fue campeón. Ok, excelente. ¿Y algún otro recuerdo que tenga de León con algún jugador, problemas que haya tenido a la hora de tratarse? No sé, algo que, aparte de estos dos recuerdos, otro significativo para el Sigi. Fíjate que, o sea, no, yo nunca tuve ningún problema con nadie, ni con Ailton, que para mí era un jugador muy especial. Sí, Ailton da Silva, yo creo que fue de los más difíciles de tratar. Porque, por ejemplo, ves a otros jugadores como, por ejemplo, a ver si lo recuerdas, Fabián Pratola, que en la cancha era un perro, pero en persona era sumamente humilde, no parecía argentino. O sea, era una persona sumamente muy educada. Y son de los jugadores que te daba hasta gusto atenderlos, porque te pedía hasta de favor que lo atendieras. Okay. Y había jugadores que no hacen eso, pero bueno. Entonces, sí hay comparaciones, pues, pero nunca tuve yo un problema con ningún jugador. La verdad, toda hasta la fecha tenemos comunicación casi con todos. Hay reuniones también. Yo me reúno con los veteranos, que no era mi época, pero me invitan. Y me reúno con los que fueron del 2000. Y sí hacemos a veces asados y pues nos gusta estar platicando de todo lo que pasaba, ¿no? Hay cosas que sí se quedan en el vestidor, pero hay cosas que también pues lo platicamos. Sí, claro, hay cosas que no se pueden contar en estas circunstancias porque son muy personales, ¿verdad? Sí, no, y aparte pues imagínate haber conocido figuras así como el señor Tita, Marquiño. A mí me tocó la fortuna de haber atendido a Romario de Sousa, porque cuando vino aquí el Vasco da Gama, él venía lastimado y el ingeniero Cermeño me mandó a que lo atendiera. Yo no sabía que era Romario, sino que me dijo que si no había chance de atender a un jugador. Sí, y fui a lo que me tocó fue Romario. Entonces sí tengo el orgullo de decir yo atendí a Romario. Interesante. Sí, la verdad, conmigo fue con el único que se tomó una foto. Porque él me dijo, te la tomas en el medio tiempo. Yo le pedí que se tomara una foto conmigo en el estadio. Me dice, sí, pero en el medio tiempo. Porque se acabó el partido y se metió corriendo. O sea, no se quiso tomar foto con nadie. ¿De qué lo atendió? Un problema muscular. Traía una especie de fatiga muscular. Entonces nada más, pues que esos jugadores les gusta que los chiquien. Entonces, pues bueno, pues yo creo que por lo que representan, pues hay que atenderlos, ¿no? ¿Por qué León juega con Vasco de Gama? ¿Cómo usted sabe por qué? Fue un partido amistoso internacional, pues. Lo invitó pues el club. Y aceptó. Y así aceptó. Sí. Más que nada, es como ahorita James Rodríguez que tiene 14 guardias, Romario venía con algo así. No, porque ni Ronaldinho llegó así. Ronaldinho, vaya que Ronaldinho. O sea, sinceramente es el jugador que vino y yo le aplaudí en ese partido contra América. Sí. Que sinceramente fue un espectáculo lo que hizo. Y nunca anduvo así, ni con un solo guarura.
No. Yo creo que es un abuso. ¿Qué recuerda de ese partido de León y Vasco de Gama? Fue muy sonado. Sí, caminando, y ya en el momento que él dijo, la agarro, meto el gol y se acabó el partido y nos ganaron. Sí, o sea, lo que sí no me gustó fue que mucha gente lo abuchó y eso yo creo que no se vale, porque no cualquier figura pisa nuestro estadio, ¿no? Entonces sí hay que darle gracias que esos jugadores vienen y pisan el pasto de aquí. Tiene toda la razón. Literalmente fue algo, pues, algo internacional, ¿verdad? Sí, pues y a la gente le agradó, pues, porque pues no siempre ves esos partidos aquí, o sea, la verdad, ojalá y sigan habiendo varios. Ayer yo, por ejemplo, vi el del América contra, sí, no, hombre, o sea, ver las figuras que tiene el Inter, tú dices, no, hombre, pues, y haber empatado al América, yo creo que más bien fue un triunfo del América. Claro que sí, ¿no? Sí, tiene razón. El fútbol ya es parte de usted. Su papá fue dueño de León en una época muy buena donde fueron campeones. Usted ha preparado a varios jugadores, le ha tocado estar con jugadores difíciles, nobles. Ha tenido la oportunidad de disfrutar gracias del fútbol. Como dice, perdió en el aspecto familiar, que esto es la base fundamental para cualquier persona, tener esa cautela de que los hijos te recriminen. En este ámbito se ve mucho, pero también le retribuyó con otras cosas. Sí, pues ellos lo entienden y saben que esto fue así. Sí, y inclusive ahorita hay dos propuestas, uno con el equipo de Toluca, que sinceramente yo les comenté, ¿sabes qué? El fútbol para mí se terminó. Yo prefiero verlo por la televisión. Porque vuelves otra vez a abandonar a la familia, entonces digo, no, ya no, porque ya tengo nietos, entonces prefiero dedicarme con mis nietos, ¿no? Sinceramente, yo ya soy jubilado, te digo, del IMSS, y pues me la paso mejor con ellos. El fútbol se acabó para usted en el ámbito de cancha. Estando tanto tiempo, obviamente no es como la carrera de un futbolista, pero a veces no le pica el gusano aún así. Sí, pues, o sea, cualquiera. Yo la verdad no me paro al estadio porque yo creo que me da nostalgia estar en la tribuna, porque fueron muchos años, pero sinceramente te digo, es que abandonas todo y a veces las directivas no comprenden y yo creo que por lo que te pagan y te ofrecen, yo creo que no es lo justo, por eso digo, no, ya no vale la pena. Y aparte, como usted dice, la familia es principal. Sí. Entonces, con todo esto que nos está mencionando y dice estar preparado, ¿cuánto tiempo le ha costado a usted, digamos, en investigaciones, en toda la maquinaria que tiene, toda su clínica es su creación, prácticamente su creación? ¿Cuánto le ha costado a Sigi montar su clínica? Híjole, muchos años, mucha inversión porque son mucha lana. Desde la construcción, porque la clínica es nuestra. La preparación tienes que hacerlo. Cada año vete a cursos, que en realidad ya no aprendes mucho porque yo vengo de la vieja escuela donde no tenía una laptop, donde no tenía un celular. Métete a la biblioteca y investiga ahí. Creo que en ese entonces sí estudiábamos. Por ahí a lo mejor va a decir alguien que no, pero bueno, vengo de esa vieja escuela y la verdad yo creo que nos costó más que ahora, porque pues ahora todo te lo da internet, lo sacas fácil de una manera muy rápida, pero bueno, a mí me tocó otra época, y tienes que estar actualizando los equipos porque no puedes quedarte atrás. Si una institución privada como grandes hospitales que tiene Guanajuato mete un equipo, pues ¿sabes qué? Tú métele otros dos. ¿Por qué? Porque te la estás jugando contra ellos. Es una competencia. Entonces, ellos es el nombre, pero acá es la experiencia. Yo creo que yo vengo de la mejor universidad del mundo, que es el Seguro Social. Yo creo que a mí, siempre lo he dicho, tráiganme al fisioterapeuta que acaba de egresar de España y todo eso. La gente busca y el médico busca la experiencia. Entonces, yo haber estado en terapia intensiva, haber estado en neonatología con los niños, en pediatría ortopédica, en los pisos del instituto, nadie lo ha hecho así. En el deporte,
el árbitro te exige una entrada, pero una salida rápida, porque están perdiendo tiempo el jugador. O sea, tienes que dar un diagnóstico en cosa de 1 o 2 minutos porque ya te está corriendo el árbitro. A mí, la gente porque, bueno, a lo mejor desconoce ahorita porque traen la comunicación, pero anteriormente Arturo Brizo, órale, a chingar a su madre. O sea, eso no lo escucha la gente, pero nosotros nos insultaban los árbitros para que dejáramos el terreno porque ellos pensaban que el jugador se estaba haciendo tonto por hacer tiempo. Entonces, también son cosas que eso también la gente nunca lo escucha. Tampoco le tocó el carrito de las desgracias, ¿verdad? Ya al último. Sí, ya al último ya entraba, pero no, yo todavía era de camilla. Entraba, se contrataban unos paramédicos, había un médico de cancha y estábamos nosotros en cada equipo. A mí me tocó el dopaje. Antes, ahorita ya no se utiliza, no lo hacen. A mí me tocó esperar a un Misael Espinosa para hacerle un doping porque no podía orinar y no podíamos sacarle las pruebas del doping. Se aventaba como 7, 8 horas esperando que orinara. ¿De nervios? No, porque pues no, ellos por más que querían orinar, pues no se puede. ¿Sabes qué? Les dábamos 2, 3 cervezas, le poníamos en las plantas de los pies hielo, le abríamos a la llave para que el ruido del agua pues generara algo psicológico y pudiera orinar. Nos costaba trabajo. Yo cuando me tocaba mi sal, yo decía, no puede ser. No, eran 7, 8 horas tal vez esperando que orinara. Era muy difícil. Retomando el tema del arbitraje, usted menciona que los árbitros quieren que hagas un diagnóstico rápido. La experiencia, ¿cómo te dice cuando un jugador de verdad está lastimado? O sea, eso es algo impresionante. Bueno, el árbitro no te pide el diagnóstico. Nosotros tenemos que actuar de una manera muy especial porque si le dices al jugador, si no puedes, no te arriesgues. Nosotros no tenemos que estar viendo inclusive el partido, tenemos que estar viendo al jugador, porque ya sabes que cuando cae de esa manera ya se lastimó esto, cuando se dobló esto ya pasó esto, entonces vas entrando pero ya vas pensando cuál es la lesión que trae el jugador. La sintomatología pues debes de dominarla, porque sí hay pruebas que puedes tú determinar si el jugador puede o no puede. Sí te la juegas, porque tú puedes decir, no, sí puede, y qué tal si el jugador está fracturado, entonces sí te la juegas. ¿Y es que no tienen rayos X ustedes? No, tienes que hacerlo ahí rápido en la cancha. Todo. Sí, es todo manual. Inclusive sabes que te está viendo 32,000 gentes, pero 10 millones en televisión, entonces pues no te la puedes jugar así, o sea, tienes que tener mucha experiencia de eso. ¿Cómo controla uno la presión de todo esto que está mencionando una persona como usted? Te acostumbras. La verdad, al principio se te doblan las piernas, ¿no? Porque te está viendo todo el estadio. Pero te vas acostumbrando. Aparte te digo, pues vas viendo y viendo lesiones y te vas formando parte de esas lesiones del juego, pues. Lesiones que de alguna manera las vas a hacer o las van a tener muy frecuentes. Entonces, pues yo creo que para uno ya no está tan difícil. Pero cuando hay un cabezazo, ahorita por ejemplo ya meten a un médico que es un neurólogo y te hace una evaluación, pero antes no era así. Yo me acuerdo de un cabezazo que le dio el Maza Rodríguez a Beto González y eso la verdad la gente no sabe que le dio un edema cerebral en un hospital por el golpe que tuvo. Entonces ahí ya no te la juegas porque tienes que internarlos y tiene que llegar el médico, el especialista para que lo valore y él diga lo que tenga que hacerse. Esto es muy interesante. Usted menciona el proceso que se hace cuando un jugador se denomina lesión, pero cuando lo llevan en camilla o en el carrito o como le haya tocado a usted la forma de trasladarlo a la ambulancia y todo eso, ¿qué le vas diciendo al jugador? Aquí, por ejemplo, mira, nos tocó muchas veces al levantar jugadores llorando. Entonces, ellos mismos te dicen, ¿sabes qué? Sentí que me tronó. O sea, ahí ya vas pensando que ya hay algo grave. Una fractura, una fisura, luego se manifiesta porque se te dematiza bien rápido la extremidad. Ahí ya vas pensando que algo ya pasó mal. Hay otras lesiones que no son así. Por ejemplo, los desgarres no es tan fácil. Todo aquel jugador que siempre se toca la parte posterior del muslo se desgarró. Eso ya es cambio. Ya nada más es voltear a ver al entrenador y cambio. Porque no se va a quitar el dolor. Entonces no lo puedes exponer porque se puede desgarrar peor. Si fue un micro desgarre, al rato lo haces un desgarre
parcial o un desgarre total y al rato dura más tiempo lastimado. Entonces es mejor ya en cuanto se toca, cambio, ya no lo metas. Entonces, ¿los directores técnicos sí confían mucho en usted cuando tiene un criterio de esa índole o les gana el ego por el resultado? No, sorprendía a Reynoso, porque él era muy especial. A veces decía, ¿sabes qué, profe? El jugador ya se trae inflamada la rodilla, no puede alinear. Sí se enojaba, pero te respetaba. Totalmente. Sí. Usted habla muy bien de Reynoso y además porque estuvo en el América, ¿trabajó a gusto con él? La verdad no era de mis preferidos porque no me gustaba que humillara a los chavos. ¿Usted considera que los humilló? Sí. ¿En qué aspecto? Pues los trataba mal. A los chavos. ¿Insultándolos? Pues no insultándolos, pero pues sí, la humillación puede ser ¿Psicológica? Que los retire del campo, que estén haciendo otras cosas, que no los junte, que no les dé la oportunidad. Bueno, el Reynoso era un poquito fuerte, pues yo pienso que sí trataba un poquito mal, pero pues a lo mejor también uno ve al Tuca, vio a Tomás Boy, a la Volpe, o sea, tú dices, bueno, pero no todos son así. Por ejemplo, yo veía que el Ojitos Mesa no hablaba con el jugador así, hasta hablaba decentemente. Yo conocí a Buse y Buse también trataba muy bien al jugador. Yo nunca vi que lo insultara. A la Tota también me tocó trabajar con él y él sí decía cosas, ¿no? Pero pues cada quien su estilo. Hay una anécdota de Reynoso que según apostaba con los futbolistas. Vamos a ver si usted la conoce o recuerda. Según esto dice que él se ponía a media cancha y decía que le iba a tirar de media cancha y anotar gol a la portería. ¿Le tocó ver alguna vez eso? Que ponía creo que una botella o algo así. ¿Es cierto? No, nunca me tocó eso. Lo que sí me tocó es que le bajaran la luz al estadio. ¿Ah, sí? A mí me metía a que hiciera tiempo. Siempre me decía, métete. Y yo a veces le decía, profe, pues ahí me van a poner una madrina, tú métete. Lo que sí me tocó es que le bajaran la luz al estadio. ¿Ah, sí? A mí me metía a que hiciera tiempo. Siempre me decía, métete. Y yo a veces le decía, profe, pues ahí me van a poner una madrina, tú métete. Pues sí, o sea, inclusive sí hubo un árbitro que me expulsó, que fue Leopoldo Borja, un árbitro de aquí de Irapuato, y él me expulsó en un partido. ¿Y ahí es multa para usted? Para la institución, en ese entonces cobraban 50,000 pesos de multa. Claro, los paga la directiva, yo no pago nada. A ver, por ejemplo, usted dice que Reynoso le mencionó que hiciera tiempo. ¿Qué hacía usted? Pues me metía, agarraba a un jugador queriéndolo, pues como si lo estuviera checando y todo eso. Pero yo me metía sin permiso del árbitro. Entonces, pues si llegaban y te expulsaban. ¿No? Es que no puedes entrar si no tienes la autorización del árbitro. Dice que eso es muy interesante y difícil más que nada el hecho de que usted con su profesión tener que hacer esto. Sí, pero pues es parte del fútbol. O sea, tienes que, ¿cómo te dijera? De leer el mismo lenguaje como todos. Por ejemplo, te digo, en ese cuerpo técnico de Reynoso estaba una persona muy, muy noble que hace 15 días murió, que era Cristóbal Ortiz. El otro era Héctor Tapia. Era gente muy noble. Entonces, pues tú decías, bueno, pues el único que se porta así es el profe Reynoso. Y se molestaba que no le dijeras maestro. Ah, o sea, si no le decías maestro, se molestaba. Pues no. Sí. Interesante todas estas historias. Y el Tiki, si volviera a estar en usted, regresar en el tiempo, digamos, vamos a hacer un ejercicio este tipo. Si usted regresara en el tiempo, ¿volvería a escoger todo lo que hizo? Me gustaría regresar a ese partido que jugamos contra Veracruz y que se viera ganado. Yo creo que el León no hubiera pasado tantos años fuera de primera división porque se aventó 10 años. Sí. Y seguiría siendo todavía más grande León, la verdad.
Yo creo que perdió mucha afición, pero hay que darle gracias a Matosas, esos equipos que hizo, que volvió a hacer la pasión. Sí, porque la verdad, exageradamente, yo me acuerdo que no veíamos tanta mujer metida en el estadio y ahora hay mucha mujer. O sea, Sí, entonces también creo que también gracias al fútbol femenil, ¿eh? Entonces, no sé, yo creo que sí hay que tener en cuenta muchos aspectos de que lo que hizo la directiva de ahora, de haber quedado bicampeón, pues yo creo que volvió a llenar otra vez de aficionados a León. Claro. Si la directiva del día de hoy de Pachuca, Grupo Pachuca le hablara, ¿usted aceptaría trabajo? Sí, porque estoy en mi tierra. Aquí sí estaría bien. Sí, porque a lo mejor es diferente, la verdad, pues ya no se desaparta uno tanto de la familia. Pues tú sabes que trata uno, por ejemplo, los viajes son cada 15 días. Ya no se usan las pretemporadas como yo las tuve, o sea, pretemporadas que te ibas un mes. Entonces ahora ya no se usa eso. Entonces yo creo que ha mejorado muchas cosas de esas. Y sí le agradaría. Entonces, esa es la única forma que veríamos al Sigi otra vez, si fuera el León. Sí, si fuera el León. Y el Sigi, hoy en día, ¿qué representa su persona con todos los logros que ha tenido y trastreviés, información, enseñanzas? ¿Cómo se denominaría el Sigi? Mira, una persona con mucha suerte, porque la suerte la busca uno. Si no hubiera pasado esto, yo me considero bueno en lo que hago. No soy el único que lo digo, pues, o sea, lo dice muchísima gente, que también tengo enemigos. También tengo a lo mejor errores también de pacientes que no pude sacar. O sea, sí he tenido varios tropiezos, pero tengo más cosas buenas que malas. Yo creo que salí en 30 años limpio de la institución del IMSS. Y eso es un elogio porque la verdad a mí me fue bien durante 30 años. Y en el fútbol pues me aventé más de 20 años. Entonces pues nunca tuve ningún problema. Creo que tuve, no sé, años espectaculares, ¿no? La verdad mi hijo también ya se graduó de esta carrera. Y pues si me gustaría que también le hubiera pasado lo mismo, ¿no? Pero siempre se le ha dicho, hay que luchar, prepararse, porque si no es así, no pasa nada. Esta es una pregunta personal. ¿Usted en algún momento pensó ser futbolista viviendo en la cancha lo que había? No, yo fui jugador de barrio, jugué primaria, secundaria, prepa, universidad. Y no, yo dije, no, yo no soy para esto. Pero sí, yo me acuerdo que un día me fui a jugar con Carlos Babington y jugamos contra los Tigres del Norte y les ganamos. ¿Contra los Tigres del Norte? Sí. ¿Y ese partido cómo se dio o qué? Sí, es que siempre que venían los Tigres del Norte aquí a León, ajá, siempre buscaban al equipo León para jugar contra ellos. ¿Ah, sí? Jugaban ellos y jugaban pues todos los que armaban el show, el espectáculo, pues el armado de los escenarios. Y acá era cuerpo técnico contra ellos. Era para hacer más pareja la cosa. Sí. Iban a bailar, ¿verdad? No, ellos nos bailaban porque estaban bien chavos. Pero por ejemplo me tocó ver a Carlos Babington, que era un señor todavía tenía un estilo de jugar impresionante. Y sí, mis respetos. ¿Y les daban boletos también para el concierto o nada más era el partido? No, pues yo creo que le daban, pero me imagino que a la directiva. Nosotros no, nomás con el hecho de jugar, nada más. De todos los directores técnicos que usted trabajó, ¿cuál es el que más gratos recuerdos tiene? De todos los que ha mencionado. Carlos David. ¿Por qué? Una persona que psicológicamente manejaba un equipo que lo hacía creer en él, pues. No era un equipo de muchas figuras y estrellas y aún así pues el equipo le iba bien. Él se la jugaba con los chavos. Él no le gustaba a la gente por arriba de 30, 35 años, ya no, porque dicen que en Argentina esos ya no funcionan. Entonces dejaba afuera mucha gente importante, como a un Ordiales, como a un Misa, los dejaba afuera. Y metía a los puros chavos. Lástima que no se le dio. Entonces, pues sí tengo una anécdota muy importante que me quiso llevar a mí y al Venado a
Argentina. Él era el director deportivo del Huracán de Argentina y lo hizo campeón. Y el Venado y yo no decidimos no ir y hubiéramos quedado campeón del Venado y yo en Argentina. Se hubiera condecorado, se hubiera tenido un logro más en su carrera. Sí. Esa fue una, y la otra que gracias también conocí a un entrenador que vino a Irapuato y ahorita se me fue el nombre, se fue a la selección de Costa Rica y me invitó al Mundial. Creo que fue el Mundial de Estados Unidos y desgraciadamente Guimarães, se llamaba el entrenador Guimarães. Desgraciadamente el Seguro Social no me dejó ir. ¿Por qué? Porque yo le pedí un permiso de 2 meses y no, ellos me decían que nada más 1 mes. Entonces entiendo que usted a la par trabajaba con los clubes y el IMSS. Sí, yo siempre trabajé en el Seguro Social, en el equipo León y en mi negocio, trabajé en los 3. O sea, es una persona que todo el tiempo lo dedicaba a... Sí, siempre me la paso trabajando. Bueno, ahorita ya no tanto porque ya estoy jubilado del IMSS, pero todavía sigo trabajando. Qué interesante, de verdad. Y el con el que menos le gustó trabajar, supongo que es Carlos Reynoso, porque lo menciona. De los personajes que pues hasta te daban miedo a acercarse. Pero él te escogía, a mí me escogía. ¿Cómo era el acercamiento de un director con usted? Lo que pasa es que primero la directiva te presenta todo el personal del club. Entonces, uno tiene que acercarse con el entrenador. Los entrenadores nunca se acercan. El papel de ellos no es meterse ahí con el servicio médico, no. Tú tienes que ir a informarle. ¿Sabes qué, profe? Pasa esto, con este jugador. Por eso tienes que, te digo, ser un equipo bien, porque hay jugadores, por ejemplo, 3 jugadores que traen la misma lesión. Entonces, ¿quién es el culpable? Pues el preparador físico. Como le dicen en el hospital, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, si tú ves que 3 jugadores traen la lesión del ligamento cruzado anterior, eso se debe que el preparador físico está trabajando mal. Ah, ok. Porque, ¿y usted habla con él? Ah, sí. ¿Sabes qué, profe? Bájale al ritmo, porque estos ya vienen tronados los chavos. Porque si no, su trabajo se ve mal, ¿verdad? Sí, porque pues al rato el culpable es uno. Sí, el que no los cura. Sí. Ah, interesante. Entonces sí, pues ahí sí ellos deben de agarrar la onda, que sí debes de bajarle y debes de saber cuáles son los ciclos y los microciclos con las intensidades y las cargas que tienes que hacer en toda la temporada, porque si no se te truenan. Ok, y una pregunta otra vez para conocer al Sigi. Si usted no hubiera sido terapeuta, ¿qué hubiera sido? Híjole, no sé, no tengo idea. ¿No ha pensado alguna vez? No, no tengo idea. Yo estuve estudiando ingeniería civil. Tenía 4 semestres en la Universidad de Aguascalientes y no me gustó, me tuve que salir. Ah, ok. O sea, no, yo dije, eso no es lo mío. No. ¿Su papá qué se dedicaba, perdón? Era empresario. ¿Y usted no le llamó la atención eso? No, bueno, porque no tenía el dinero que él tenía. Sí, no, él, pues aquí en León es muy conocido porque sí tenía, pues, empresas muy grandes. Él trajo la primera empresa de textil de mezclilla aquí a México, no a León, a México, y creo que la fábrica se llamaba la Americana. Tuvo varias gasolineras, la colonia Andrade, él la fundó. Él regaló los terrenos para ese templo que está ahí en León Moderno, muy importante también. O sea, sí, pues tenía muchas cosas, pues. Dicen que las personas que se dedican a curar a otros tienen que tener como ese, digamos, don. Sí, yo siempre se lo he dicho a los chavos que hay muchos que van a hacer su servicio social a la clínica y yo a algunos se les he dicho que mejor no se dediquen a esto porque se ve el chico que no tiene pues ese don que uno tiene. Sí debes de tener ese don porque, híjole, tienes que ser psicólogo, tienes que saber terapiar a un paciente bien, porque lo que digas tú, el paciente debe de salir con la certeza de lo que le dijiste es lo cierto, pues lo que lo va a cambiar o lo va a curar.
no es fácil porque nosotros vemos un papel más importante dentro de la medicina. Esta rama hace 30 años no era tan importante, ahora es una de las principales en la medicina. Entonces, si esta carrera la haces bien, yo creo que te deja buenos dividendos, pero si lo haces bien, yo gracias a Dios, pues a mí le digo a los chavos, vas a empezar a ver ganancias, pero después de 20, 30 años que trabajes, no vayas a querer ganar ahorita mucha lana, pues porque no es así. Sí. O sea, no, yo empecé a ver buenos dividendos después de tener 20 años metiéndole y rascando y todo el sacrificio. Pues, claro. Noches, desvelas. Sí, porque te digo, yo me metí a los medios de comunicación, yo escribía, era columnista, 18 años escribí en el periódico del Esto, no sé si lo ubiques, en un periódico de deporte a nivel nacional, y duré 18 años escribiendo una columna ahí del deporte. Trabajé mucho tiempo con Tito Manríquez, que es uno de los mejores conductores aquí de radio, y con Tito Echeverri también. Trabajé con el Warrior, trabajé con algunos programas con Paco Vela. Sí, o sea, me metí dentro del medio porque empezábamos a dar ciertas cápsulas deportivas para que el individuo conociera el tipo de lesiones, cómo poder tratárselas, porque antes era muy difícil conocer los equipos y todo eso. ¿Y cómo fue el acercamiento a los medios? Híjole, pues yo creo que el primero que me invitó fue Tito. ¿Ah, sí? No, yo a mí me daba un pavor estar aquí en un micrófono, la verdad, sí. Pero él me quitó la palabra no digas quítate porque yo decía, no, no, sí, por y él fue el que me quitó esa palabra. Sí. Y unos me dicen, ¿dónde es más difícil? Radio, televisión. Yo creo que lo más difícil para mí es la radio, porque tienes que tener mucha labia. Todavía no terminas de hablar algo cuando ya te entró otra pregunta, o sea, te atacan todos. Y en la televisión como que es todavía más fácil, pues. Aparte las cámaras y todo eso, los colores te hacen ver hasta dónde están y todo, te hacen mover ya sin necesidad que te estén diciendo. Claro. Y pienso que se me hace más fácil para mí la televisión. Fíjese que ha sido una persona que ha sabido diversificar su vida y ha sido muy importante para usted vivir todas estas etapas, cosas que uno solamente soñaría a lo mejor en algún aspecto, estar en los partidos, en la televisión, a lo mejor económicamente bien por el trabajo que hace su clínica, estar en el IMSS, una institución seria del gobierno. De verdad, ha sido una vida muy bonita la de usted. Ha tenido muchos éxitos y también yo pienso que fracasos en el camino, pero esto lo ha hecho la persona que es hoy en día. A todo esto que usted dice, ¿usted cree que Sigi le hace falta lograr algo en la vida todavía? Me hubiera gustado haber estado en un mundial. Yo creo que ahí porque estuve en los Juegos Panamericanos y Centroamericanos. Entonces me hubiera gustado haber estado en un mundial y así hubiera completado todo. He estado como trail en maratones. Por ejemplo, me tocó estar en el de Los Ángeles, en el de San Francisco, Chicago, Boston, Nueva York. Ya fui a Berlín, fui a París, fui a Madrid, a Barcelona, fui a Egipto, fui a Grecia. O sea, me ha tocado estar en países que yo creo que nada más los veía en la televisión. Y ahorita estoy más metido en ese deporte porque son viajes más placenteros, porque el paciente o el individuo o el atleta se regresa y yo me quedo un mes en un país para conocer. Entonces, ahorita, por ejemplo, ya estamos yendo el de Tokio, que es en unos 3 meses, y luego en septiembre el de Londres y en agosto el de Australia. Entonces, son países que, bueno, nada más Australia no lo conozco y Tokio, esos no los conozco. Pero Londres ya conozco Londres, entonces, pues hay que volver a visitarlo. Ok. Con la experiencia que usted menciona, y yo creo que esto que acaba de decir es algo muy interesante para la afición y cualquier persona que se siente conocer un país, vivir un mes y sobre todo, pues lugares como usted dice, solamente los hemos visto en televisión. Y pues es que mira, conocer la costumbre, las monedas, jugar con la moneda no es fácil, el idioma. Me ha tocado estar, por ejemplo, en países que nada más te hablan hebreo o te hablan en árabe, por ejemplo en Jordania. Países que de alguna manera te da miedo estar porque ves cada soldado que tú dices,
hombre, esas armas nada más las miraba en Rambo. A mí me han bajado, un día estaba con mi esposa en Jordania y unos soldados me bajaron de un Uber y me pidieron el pasaporte y como que vieron México y han de haber dicho, pero te revisan todo. ¿Sí? Sí. Te da miedo estar en esos países, pero son países impresionantes. Hay países que tienen maravillas del mundo como Petra. Sí. Petra es impresionante. Sí. Pero pues mira, hemos tenido suerte. Sí. Tuvimos suerte porque empezaba la guerra de Rusia y te echan para afuera. Entonces te mandan notificaciones que tienes que dejar el país. Y en ese caso, ¿cómo le fue a usted? ¿Luego partieron o les dicen ¿es una guerra o qué? No, dicen, hay 5 días para que se puedan ir del país. Entonces nosotros dijimos, bueno, no 5, pero un día antes, porque ya estábamos allá. Entonces dijimos, sí, nos tocó estar en países que estaba solo. O sea, no, por la guerra. Okay. Entonces, por ejemplo, nos tocó estar en el sepulcro de Cristo, donde bautizaban a Cristo, en la casa de la Virgen María, sin ninguna gente, nadie. Nos tocó el país bien a mi esposa y a mí. Entonces, son cosas que te las llevas acá, ¿no? Sí, porque en esos lugares, tengo entendido, tienes que hacer unas filotas de 2 horas o más. Exactamente. Es lo que yo le digo a mis compañeros. No vivimos nosotros eso. Entrábamos y luego llegábamos. Qué padre. Sí, pero con temor. Sí. Entonces, ¿una bomba va? Sí. Ahí en Israel es estar en un país donde te da miedo porque sabes que es el más conflictivo y cualquier cosa puede pasar. Sí, claro. Fíjese qué interesante. Aquí el podcast es de deporte, pero lo felicito personalmente, entre cámaras lo voy a decir. Lo felicito porque es una persona preparada. Es una persona que puede dominar varios temas. Es una persona que es amable y sobre todo humilde. Se ve en su expresión. Y sinceramente, tener invitados como usted, ojalá vengan más, porque es una persona, mis respetos para usted. Bueno, no porque uno está aquí, creo que ya entrevistaste a Raúl Martínez. Sí. Él es mi compadre. Yo creo que si te lo presentas a todo el mundo, pues uno tiene que ser así. Yo le digo a mi gente que tengo trabajando en la clínica, el paciente que ya entre aquí debe de salir como amigo. Entonces, porque nunca vas a saber cuándo van a necesitar uno de ellos. Entonces, pues, tratamos de ser así. Muy bien. Señor Sigi, ¿algo más que quiera agregar a toda la audiencia que ha escuchado buenas historias? Van a salir muy bonitas historias de todo esto. ¿Algo más que quiera agregar a toda la afición de León que nos está viendo en Imperio Esmeralda? Pero le repito, con usted se puede hacer un podcast de otros temas porque está muy preparado. Sí, bueno, primeramente, yo creo que esta temporada creo que le va a ir muy bien a León. Esta entrada de este chico que es James se vio ayer, luego que va a ser un referente. Y ojalá que les vaya bien a los entrenadores, a los fisios, pues en realidad hay que prepararse, ¿no? Eso, como comentábamos, pues tiene uno que tener un don, no nada más es ir a salir de la universidad y ya son fisios. Yo creo que hay que trabajar mucho y no es fácil estar en equipo porque tienes que demostrarles a todos que eres un buen fisio. Y a los entrenadores de cualquier ámbito, de fútbol, de corredores y todo eso, la verdad, sí hay que prepararse. Porque yo creo que nuestro país está en pañales a comparación de otros países. Eso me ha costado. Bueno, lo he visto por la manera de entrenar de otras partes, pues, a cómo se entrena aquí. Entonces yo digo que hay que prepararse. Se refiere, por ejemplo, a Europa, ¿no? Sí, no, es otra historia. Por eso nuestros deportes están muy por debajo de otros países, e inclusive hay países más pequeños, pero con grandes atletas. Y aquí tenemos un país muy grande, con millones y millones y con infraestructuras muy buenas, pero yo creo que no hay, como te dijera, apoyos. Por eso hay fuga de talentos. Okay. Y la verdad, pues ojalá las autoridades se pusieran las pilas, ¿no? ¿En qué retribuye, esta pregunta es muy interesante, ¿en qué retribuye el hecho de que en Europa haya mejores deportistas que en México? Pues es que la verdad allá se les da oportunidad a los chavitos, por ejemplo, en los deportes desde los 15 años ya son grandes. Aquí no, aquí la verdad tienen 15 años y apenas entraron.
La educación física aquí en México no es una materia tan importante como las tienen allá. Educación física allá en Europa es como matemáticas. O sea, aquí falta mucha cultura en cuanto a eso, la verdad. Excelente. Un último mensaje para toda la afición de el Sigi, pero este mensaje va a ser dirigido para las personas que quieren iniciar en el fútbol, de una persona experta que tiene más de 30 años de experiencia y sobre todo un conocimiento amplio. ¿Qué le diría usted a esas personas que quieren ser futbolistas? No se dejen engañar, no deben de estar pagando, no dejen que los vacunen algunas gentes. Aquel que tiene las cualidades va a llegar. O sea, no necesita uno estar pagando ni que lo estén pasando por filtros y filtros y filtros. No. El que tiene las cualidades va a llegar. Porque ahorita en México se pide mucho que tienes que pagar esto y eso. No. Yo creo que hay que olvidarse de eso y también igual, pues hay que prepararse. Háganle como Hugo Sánchez. Después de partido se quedaba 1 hora él entrenando solo. Entonces, háganlo así, háganlo como él. Bueno, pues amigos y amigas de Imperio Esmeralda, esto es el podcast de Imperio Esmeralda con el señor Sigi, mejor conocido como Juan, pero dice que él es el Sigi, porque así lo ubican. Y esta fue una plática muy interesante y amena con este gran invitado, que por supuesto en una segunda parte lo vamos a tener porque tiene muchas cosas que contar más. Gracias, señor Sigi, y le agradezco totalmente que haya venido al podcast de Imperio Esmeralda. Vale, es un placer.